Bienvenidos a su programa Platicando Sin Cesar. Nuevamente nos encontramos con manteles largos. Esta plática va a ser una plática extraordinaria porque en esta ocasión vamos a hablar derecho y va a ser una plática sin cesar porque vamos a tener unos temas muy importantes, sobre todo la trayectoria de nuestro invitado, cómo inició, cómo fue el llamado, qué ha pasado en el transcurso de su vida, sus momentos más felices, sus momentos más tristes y sobre todo hablaremos de un tema muy importante que le gusta a toda la audiencia que está atrás de las cámaras, que es el tema de espiritualidad. Entonces, está nada más y nada menos con nosotros el Padre Juanjo. ¡Bienvenido, Padre! Muchas gracias. ¡Qué orgullo! Con esta presentación ya con eso tengo. Ya me hiciste el día y el mes. No, Padre, para nosotros y la producción, para toda la raza que está aquí, mira cuántos toda somos. La raza, no, hombre, son 8, 9, 10, no, todos como aquí, dice María Julia, 34. 34, y más el chicharito. Exacto, que está nos están diciendo. No, la verdad estamos muy contentos, Padre, que esté aquí con nosotros. Siempre habíamos buscado la opción, la verdad, desde que iniciamos este proyecto, de que estuviera alguien de la religión católica, sí, porque ha estado con nosotros de todo. Qué bueno. Aquí ha habido gente que lee el tarot, hay gente que lee Reiki, hay gente que de todo tipo. Sí. El objetivo de este programa, primero es que nada, generar conciencia, buscar la forma que también encuentren su potencial en ellos mismos, y qué mejor que estés tú, que eres un claro ejemplo de esto, de generar fe, generar conciencia para toda la raza, que mucho tiempo lo hiciste con jóvenes. Sí, durante 14 años, César, estuve ahí en Televisa Monterrey, y lo que dices ahorita es muy importante, aprender a abrirnos al respeto y a la forma de pensar de las demás personas, porque con los temas que dices que has tratado, vas a ver que hay gente que va a ponerle ahí. ¿Y por qué está un sacerdote ahí? Pues porque tenemos que estar abiertos, criatura. O sea, no se trata de que, aunque no comulguemos en las ideas, yo te tenga que rechazar. Yo te tenga que rechazar. Claro. Tú tienes tu forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar. Vamos a ver qué es lo que nos une, no lo que nos divide. Hay muchas cosas que son diferentes, hay muchas cosas que no se aceptan desde nuestro punto de vista, claro, pero cada quien tiene un punto de vista diferente. Entonces, esa es la riqueza que nos da ahorita las redes, aunque muchos no la han aprovechado así. Exactamente. Y fíjate que es muy importante, Padre, mencionar esto porque también ocupamos, yo soy católico, yo tengo todos mis sacramentos, y la verdad estoy muy contento también por eso, porque también me gustaría saber la opinión desde el punto de vista católico de la gente. Hay muchas cosas de invitados que vienen aquí que yo no conocías. Que no conocía. Entonces lo importante es ver, y al final de cuentas estamos conectados con Dios. Sí, y mira, algo de la experiencia que he tenido, cuando teníamos el programa ahí en la televisión, iban de todas las denominaciones. Okay. El programa no era un programa católico, lo conducía un sacerdote. Mi única, así como que requisito que puse es que siempre saliera yo con la camisa clerical y que ya sea me dijeran Juanjo, me dijeran Padre, pero era un programa de valores. Claro. Porque yo siempre he dicho, hay que hablar de Dios sin hablar de Él, porque había mucha gente de otras denominaciones o que no creía en Dios, que nos sintonizaba, porque dábamos un tema en específico, hablábamos de alguna situación que ayudaba a los jóvenes. Porque esa era la idea, ayudar a los jóvenes. No podemos encasillarnos y decir, es que yo solo tengo la respuesta de todo. No, me acuerdo en una ocasión que invité a un pastor de una denominación evangélica, pues hubo algunas personas, ¿pero cómo? ¿Vieron que nos peleáramos? No, dialogamos, fue todo tan padre. Tuve a un judío, tuve a un musulmán, muchos ateos, de los muchachos que me ayudaban, algunos no creían en Dios y los terminaron haciéndose católicos. Pero bien, la intención no era convertir gente, la intención era unirnos para conocer, por eso se llamaba Hablando Derecho, para conocer los diferentes puntos de vista. Desafortunadamente, César, en la vida hay gente que no le embona nada. Exactamente. O sea, que si estamos ahorita hablando de Dios, ellos van a querer hablar del diablo. Entonces, sí, nos podemos hablar del diablo porque hablan del diablo y no hablan de Dios. Si hablamos de la fraternidad, pues es que la guerra. Entonces, siempre va a haber alguien, y es algo que yo me cuestiono constantemente. ¿Por qué nunca estamos conformes respetando al otro? O sea, hay gente que nada más busca agredir. Sí, dices, no. Eso habla de un vacío interior. Definitivamente. O sea, lo que decías ahorita de la espiritualidad. No tenemos una espiritualidad. A ver, la espiritualidad no es ser de una religión, ¿sí? En la religión vivimos la espiritualidad. Así es. Pero hay personas que viven otras denominaciones y tienen una espiritualidad. O sea, la espiritualidad es fortalecer el interior, el espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. Aunque haya personas que crean en otras cosas, también son templos de Dios.
¿Por qué? Claro. Porque Dios nos ha creado a todos, independientemente de la forma en cómo crean, Dios nos ha creado y muchos buscan otros caminos para poder llegar a Dios. Entonces yo tengo que ver cómo el que nos está viendo fortalezca su espiritualidad, que se sienta una persona que vale la pena, porque dijiste eso ahorita. O sea, estamos buscando ver cómo la gente, cómo sí, hacer que la gente se sienta que vale la pena su estancia. Así es. Porque hay muchas personas, y estarás de acuerdo, y la gente que nos está escuchando ahorita, hay muchas personas que no han encontrado el sentido de su vida. Muchas, padre. ¿Sí? Y que de repente platicas con ellos y dices, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Es que yo no sé por qué Dios me tiene aquí. Pues si estamos aquí es para algo. Y no se trata nada más, Dios no nos mandó para venir a trabajar 8 horas, 12 horas y para estar en las redes, o sea, tenemos un objetivo muy específico que Dios nos ha mandado. Algunos lo hemos encontrado, otros no lo han encontrado, otros creemos a lo mejor haber encontrado, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo nos pueden decir. Ahí tienes que ir viendo los diferentes niveles en la vida. Claro. Porque hay personas que desde la infancia ya tienen bien definido el objetivo. Bendito sea Dios, hay personas que son los niños prodigio que les dicen. Claro. Algunos pueden llegar a los 60 o 70 años y apenas empezar a descubrirlo. Claro. Recuerdo mucho el caso de un programa que hicimos de personas que entran a estudiar a la universidad después de los 60 años. Terminaban graduando, unos se graduaron a los 70 o más. Yo los tuve ahí en el programa ya con su certificado. Dijeron, me metí a estudiar leyes a los 60 años. Porque esa fue la edad en la que él sintió que podía ir. Claro. Muchos aplauden, muchos, ya el último de su vida. Pues no sabes, ¿eh? Y sobre todo el logro tan importante, perdón para que te interrumpa, porque al final de cuentas es una satisfacción propia. Claro. No para agradar a los demás, no para decir, oye, independientemente de la edad que tenga, yo lo voy a hacer. Claro, porque es lo que me hace feliz. Es cuando te vas a encontrar la realización total. El día que tú te sientas en paz y feliz. Bien. Porque algunos van a decir, bueno, mi realización va a ser cuando tenga un carro. Y luego tienen el carro y digan, bueno, mi satisfacción va a ser cuando pueda comprar una camioneta. Claro. Y luego cuando pueda tener una casa. No, nunca vas a ser feliz. Nunca. Entonces hay personas que ya adquieren un bien y dicen, con esto me siento realizado. Felicidades. Hay que anhelar siempre algo más, pero es tener y disfrutar. Exacto. El problema es que no disfrutas lo que tienes y luego estás anhelando lo que ya no puedes tener. Porque a los 60 o 70 ya no vamos a tener juventud. Claro. Vamos a tener ganas. Pero no va a ser lo mismo un chavo de 15 años que puede desvelarse, puede ver las materias y todo, a una persona ya mayor que tenga que meterse en la computadora, que no le sabía, o meterse a la inteligencia artificial, que no le sabía. Entonces son diferentes momentos, pero qué padre. Si una persona, a la edad que sea, se siente plena y feliz y luego lo comparte con los demás, bienvenido. No, ya ocupamos más gente de eso. Claro. Que pueda compartir todo ahora sí que conciencia para que los demás puedan también sentir lo mismo que ellos, o sea, de sentirse realizados. Cuando una persona, César, se siente feliz, lo irradia. Claro. Tú lo ves y dices, oye, esa persona, a las personas mayores, etcétera, o a los jóvenes, pero de repente me ha tocado ver jóvenes que parecen ancianos de 90 años. La pedradota. No, es que algunos se sienten ya, no nada más por los achaques físicos, pues ya no puedo hacer nada, claro. Es que pues reprobé. Yo le digo a los muchachos cuando son los exámenes para entrar a la universidad o a la prepa, digo, reprobaste, bueno, vuelves a presentar, ¿cuál es el problema? Es que yo quería y todo, por eso no se dio ahorita. Checa qué fue lo que pasó. No estudiaste bien, claro. No pusiste atención, ibas presionado, como todos vamos presionados a un examen, etcétera. Bueno, dale el punto, o sea, encuentra cuál fue la bronca. Si mi bronca fue esta, bueno, ¿cómo la voy a solucionar? Así es. Si sabemos que de repente batallamos porque tenemos problemas en el aprendizaje, oye, pues voy a dejar de ir a la fiesta para dedicarle un fin de semana o voy a pedirle ayuda a alguien más. Claro, el problema es que hay mucha frustración ahorita, César. Y no llegamos a realizarnos porque si tú no haces lo que yo quiero que hagas o tú no haces lo que tú piensas que yo quiero que hagas, o sea, nos metemos a otras cabezas y no pensamos por nosotros mismos. Oye, padre, con esto, a mí ahorita que vino un claro ejemplo que a mí me pasó y a varios compañeros, ¿no? Viene el tiempo de exámenes y ahora sí te acuerdas de Diosito. Ah, claro. Vas a la iglesia y Diosito, ayúdame por favor a pasar el examen y por favor, pero no estudias. Exacto. Y luego no pasas, ¿a quién le echas la culpa? A Dios. A Dios. Sí, dice, el Señor no me quiere. No. Mira, yo siempre les digo, el Espíritu Santo siempre está para aquel que quiere estudiar.
Claro. El que no estudia, mira, ni rezando. Es correcto. Ni rezando, o sea, porque correcto. quieren que sea algo mágico. Exacto. Y el estudio no es magia. Dios te va a ayudar a darte la capacidad para que tú te sientes, dejes a un lado el celular, apagues la televisión, todo lo que tienes y céntrate. El problema es que queremos que salga la triple, ¿cómo se llama? La triple opción de Tin Marín de Doping Huevo. Ave María, dame puntería. Claro. Pues no, de eso no se trata. O sea, no hay que retar a Dios pensando que Él es bueno si paso, Claro. es malo si no paso. No, el burro eres tú porque no estudiaste, como el lenguaje es. llano, que no se ofenda a nadie porque ahora ya no podemos decir ya. burro porque somos generación cristal. Antes nos burrecían por Claro. todas partes los maestros, pero es cómo estamos nosotros aceptando nuestro compromiso. O sea, a mí me toca estudiar, tengo que hacerlo. No, y aparte creo yo que Dios no va a complacer chiflazones. No. O sea, a ver, Dios no está para ver si pasas un examen o no, y eso no va a fortalecer tu fe, o sea. Es como cuando hay un clásico de fútbol que me dicen, padre, rece por los Tigres. No, yo soy Rayado. No, pues no, las Rayadas. Dije, a ver, Diosito no está ocupándose en a ver quién mete más goles o no. Si son buenos para entrenar, si son buenos para jugar, el que meta más goles va a ganar. Claro. Y no es porque Diosito esté moviendo la ficha y todo eso. Es como una forma nosotros de justificar. Decir, a ver, si ganó, ¿cuántos van a dar gracias a Dios después? Claro. Pero si perdió, sí van a reclamar. O dicen, ya no voy a la iglesia. Ay, por favor, esa es una mentalidad peor que infantil, porque los niños ni siquiera piensan así. Claro. O sea, decimos, ay, es mentalidad de niños. No, hombre, los niños son más inteligentes a veces que nosotros ya adultos, porque queremos poner a Dios en un lugar mágico. O sea, la magia, si Él me da, yo le doy. No, no es de cambalache. Que cumple caprichos también, inclusive con el tema de abundancia, con el tema de todo. Y luego, en otras religiones, padre, inclusive le adoran a artículos donde lo hacen mucho por el tema económico y de poder y cuestiones así. Casi todas las cosas que tienen que ver con Dios o con la divinidad, dependiendo de la religión que profese cada quien, es querer tener y querer poder. Así es. Pero nos olvidamos del ser. Es correcto. O sea, quiero tener poder, quiero tener en abundancia dinero. Claro, dinero, pero sí. el ser. Acuérdate el rey Salomón, un hombre muy sabio. Tenía fortuna y todo lo que tocaba se hacía oro. ¿Por qué? Por la sabiduría. No necesariamente que tocaba el micrófono y se hacía oro, sino es una persona sabia, le sabe dar el lugar y sabe aprovechar el momento. Ahorita hay que aprovechar estos micrófonos y estas cámaras. Claro. Tenemos que aprovecharlo para que el que vea este podcast, pues bueno, tenga una enseñanza. Exacto. Pero si de repente digo, no, es que yo no quiero meterme a estas cosas que son del chamuco. Ay, ¿por qué? ¿Por qué desprestigiar? ¿Por qué denigrar? Entonces, todos buscamos tener y buscamos el poder, pero nos olvidamos de ser. Bien. Ser mejores humanos, ser personas que estén abiertas a ayudar al otro, cuando menos escucharlo. A veces decimos, es que no tengo dinero. No se trata de estar dando dinero, se trata de estar atendiendo al prójimo. Me han tocado algunas experiencias, César, de gente que va a pedir una cita o algo que a veces no puedo atender a todos, pues la gente se enoja y dice, es que el padre nada más recibe a los ricos. No, hombre. De ser bien sangrón el padre. Sí, ponle que sí, pero... pero eso no tiene nada que ver que no lo se reciba. No, es que a veces todo el mundo quiere una hora. Claro. Y no puedes estar recibiendo como los médicos del Seguro Social, que mis respetos para atendernos a tanta gente, pero va una persona, quiere que le dediques una hora. Habla una hora y a veces no terminas de hablar. Lo que quieren es ser escuchados, pero también nosotros necesitamos ser escuchados. O sea, déjame decirte alguna cosa, déjame decirte algún consejo, porque a veces ya van con la respuesta, o dicen, no, ya sé lo que me va a decir. Entonces, ¿a qué vienes? O cuando les dices algo, no, tiene que dejar esto. ¿Por qué lo voy a dejar? Entonces, ¿a qué vienes? Claro. O sea, ¿vienes a pedir un consejo o nada más quieres que te escuchemos? Casi siempre yo les pregunto eso, César, porque cuando hay alguna cita, cuando es en confesionario es muy diferente, pero cuando hay una cita le digo, ¿qué es lo que busca? Porque a lo mejor lo que busca es nada más que le escuche, o quiere un consejo, y ya con eso, ok, dele. Bien. Y ya cuando le empiezo a dar el consejo y me revierte y dice, no, a ver, usted viene buscando un consejo, no nada más que le dé por su lado, porque a veces no nos va a gustar lo que nos van a decir. A veces vamos a decir, es que ¿por qué me dijo que tenía que dejar esto? Pues porque te hace daño. Claro. O sea, si hay una relación, por ejemplo, en los noviazgos, que a veces hay pleitos, hay cosas así, y les dicen, tienes que cortar. ¿Por qué voy a cortar? Entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, que te pongas un doble suéter para que los golpes no te duelan. Pues está, bien que está viendo que hay daño psicológico, físico. Pues tienes que tomar acciones. ¿Dónde está tu dignidad? Y ahorita tenemos un gran problema
de que no nos queremos, que no buscamos fortalecer nuestra dignidad. Queremos que todo el mundo nos acepte, pero nosotros no nos aceptamos. O sea, Exacto. vemos nuestros horrores más que errores. Y al estar viendo todo eso, lo único que sacamos es deprimirnos, angustiarnos, sentirnos menos. Sales a la calle y si de repente te topas con alguien más empoderado, ya, te hizo chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué todo el mundo hace esa diferencia de, no, es que ellos son ricos y nosotros somos pobres? ¿Y cuál es el problema? Yo conozco a mucha gente que no tiene recursos económicos, muy feliz. Sí. Y a gente que tiene muchos recursos económicos, Y no muy son. infeliz. Claro. Porque el dinero, el poder, no te da la felicidad. Te lo da el saber aprovechar lo que tienes en tu entorno. Tampoco se trata de decir, es que soy pobre y aquí me voy a quedar toda la vida. No, muévele. Claro. O sea, desde tu pobreza crece. O desde tu riqueza desciende para ayudar a los demás. Buscar ese término medio. No me voy a poner, como lo hacemos en muchas veces, a distribuir y decir, bueno, porque esos son blanquitos, esos morenitos, y eso no. Eso nos pasaba mucho. Ok. Entonces, hacerlo ahora es no porque lo haga la sociedad, tú mismo lo haces. Dices, no, es que pues tú tienes un programa y sales en los medios y ¿cómo te voy a saludar? Pues así como te saludé en la entrada. O sea, tengo mi autoestima elevada, que padre, tú también, eres una persona pública, pues yo no soy público, pero también soy persona. Claro. ¿Me explico? Entonces, es la dignidad de la persona. Es correcto. Porque luego la persona no nos atiende, o sea, imagínate que alguien llega y te saluda y tú estás ocupado en tus cosas, no alcanzaste a saludar, pues sale en eso, por eso se cree mucho y así quiere que lo veamos y no, por favor, eso es, No, y empieza la gente a hablar. denigrarnos Y decir, como personas. Claro que es sí. denigrarnos, pero bueno. con esto, padre, se me viene una pregunta en la mente. Es un poco fuerte. A lo mejor ahorita se me viene a la mente el libre albedrío. Ujú. ¿Sale? Entonces, yo creo que Dios, si no me corriges, padre, Sí. creo que Él nos da el libre albedrío. Y mi pregunta es, hay personas que dicen, ¿por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya gente, pues, que desvividos, todo ese tipo de desgracias? Ujú. Es que fíjate, lo único que Dios no puede intervenir, lo podemos decir así es, en nuestra libertad. Es correcto. Él nos ha dado la libertad y decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. O sea, Dios no nos pidió permiso para crearnos, nos creó por amor, Ok. para que vivamos en el amor. Desafortunadamente nosotros siempre buscamos un culpable de nuestros problemas. Entonces, es que en mi matrimonio no me va bien, Dios no ha hecho nada. No, ¿qué has hecho tú? Claro. O sea, a veces llegan parejas y se pelean, le digo, a ver, ¿cuántas veces a la semana usted se dedica a dialogar con su pareja? ¿Cuántas veces va a misa? ¿Cuántas veces hace oración? Y le empieza a preguntar, y se empiezan a quedar así, entonces no le eche la culpa a Dios. Claro. Porque el Señor nos ha dado unas reglas tranquilísimas, ámense, perdónense, ya lo puso en práctica. Entonces, ¿por qué hay guerras? Pues porque hay gente tonta que le gusta pelearse. Claro. Perdón por la expresión, pero es real. Claro. Solamente la gente que no tiene sus 5 sentidos claritos se va a pelear por el poder. O sea, para que haya una guerra se necesitan dos. Si tú ahorita me empiezas a agredir o yo te empiezo a agredir, para que esto se haga guerra necesitamos estarnos contestando. Claro. Pero si tú me agredes o yo te agredo y nos quedamos callados, sigue con el tema, a lo mejor tú tienes ganas de pelear, yo no tengo ganas de pelear. Es correcto. ¿Sí? Entonces ahí la libertad que Dios nos ha dado, no hemos hecho buen uso de esa libertad. Vemos tanta gente, dice, es que hay mucha pobreza en el mundo. Bueno, ¿qué estás haciendo tú para que se acabe esa pobreza? Porque lo primero que nos dicen a los sacerdotes, el Vaticano tiene muchos millones. ¿Te has metido a las cuentas del banco? ¿Sabes todo lo que ayuda a otras personas en lugares que ni tú ni yo vamos a poner el pie en algún momento? Y no se trata nada más de justificar, es que han robado. Bueno, yo no puedo decir si han robado o no. ¿Que ha habido despilfarros? Yo no lo puedo decir porque no me ha tocado. Claro. Pero lo que sí me ha tocado es ver cómo se ayuda en muchos lugares. Un día decía una persona, menos iglesias y más hospitales. De acuerdo, nada más que ¿quién es la que puso por primera vez aquí en América Latina un hospital? La iglesia. Y en muchas partes del mundo en donde tú y yo no vamos a pararnos nunca, repito, la iglesia está poniendo esos lugares. Hay misioneros, hay religiosos, y son las iglesias, no nada más la iglesia católica, Claro. las iglesias las que llegan antes que los gobiernos. Porque los gobiernos a veces tienen otros intereses u otras situaciones que manejar. Claro, Entonces claro. aquí es, no
aprendamos a no juzgar a la ligera y echar culpas de una forma absurda. Porque es muy fácil decir, yo ya no voy a la iglesia porque el padre me regañó. Ah, entonces nadie iría a la escuela porque el maestro nos regañó. Claro, claro. Pues, ¿cuántos de nosotros no nos regañaron? A nosotros nos daban borradorazos en nuestra época. Yo tengo 55 años, pero los maestros, ¿no llevaste la tarea? Órale. Y reglazos y estirones de orejas. Sí, o estabas platicando, te sacaban del salón y con la patilla te metían. Correcto. O sea, y me acuerdo que una vez que el maestro Chuy, que en paz descanse, me pegó con el borrador porque estaba platicando y no había hecho los problemas de matemáticas. Y le dije a mi mamá, el maestro Chuy me pegó y dijo, qué bueno que me hizo, ojalá te vuelva a pegar otra vez. En la otra mano. Sí, porque tienes que hacer tu tarea, tienes que estar al pendiente. Pero ahora, no dejamos ni que, es que mi niño se despeinó por culpa de la maestra. Ahí vamos contra la maestra. Porque estamos viviendo una época de mucha delicadeza y que no estamos aceptando nuestra responsabilidad. Correcto. César. O sea, la persona casada no quiere aceptar que está casada. El soltero no quiere aceptar que está soltero, porque el soltero quiere vivir con una pareja. Sí. O sea, quiere jugar al matrimonio, pero nada más para tener relaciones sexuales y sentirse bien juntos. Está bien, nada más que qué compromiso tienes. Y luego los casados, pues ya se aburrieron de estar juntos y ahora están buscando a los sugar o a las otras personas y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos centrados en algo? Porque nos estamos dejando envolver por todo lo que dice el mundo, todo lo que hay en el entorno. Entonces, si tú y yo ahorita decimos una cosa aquí en las redes y se hace viral, ya lo van a poner como si fuera palabra de Dios. Y no, espérate, debemos de aprender a cuestionar o reflexionar. Claro. Lo que estoy diciendo yo no es la verdad absoluta. Lo que tú tratas de platicar no es la verdad absoluta. O sea, la verdad la tiene solo Dios. Sí, pero nosotros buscamos vivir en la verdad. La verdad plena ya sabemos que se encuentra en el cielo, pero aquí tratar de manejarnos en esa verdad, y eso batalla mucho la gente para entender. Y todos tienen su propia verdad también. Claro. O sea, para la verdad de un contexto, para mí puede ser verdad y para usted también puede ser otra verdad. Y puede ser historias muy diferentes. Claro. Y cada quien tiene su propia verdad. Es como cuando publicas algo en las redes. O sea, a veces publicas algo porque tienes ganas de compartir, no estás pidiendo la opinión de nadie. Es correcto. Entonces, pues pones ahí algo y te empiezan a decir, no, es que usted no sé. A ver, no pedí que me dieras tu opinión. Puse esto para reflexionar. Si quieres compartir tu punto de vista, es muy diferente. Ahorita buscamos el cómo señalar, el cómo criticar, no el cómo ayudar. Claro. O sea, hay que tener ese, ¿cómo te puedo decir? Ese, así, neuronita, una neurona de empatía con lo que el otro dice. Te escucho, me gusta lo que dices o no me gusta, bueno, pues no le sigo, pero no voy a entrar en un juego de perder el tiempo. Porque mira, en una ocasión estaba viendo las redes sociales, acostumbro leer los comentarios y contestarlos en la medida de lo posible, porque a veces no se puede. Los saludos, las felicitaciones o cuando hay algún comentario negativo. Pero me llama mucho la atención que las personas que tienen comentarios negativos ni siquiera tienen una fotografía en su perfil. No, se esconden, padre. Se esconden, entonces eso se llama cobardía y eso lo voy a anular. Y luego ponen, es que no les gusta que les digan las verdades. No, a mí sí me gusta, nada más queda la cara. Claro. O sea, si yo lo estoy diciendo, voy a decir, y eso nos pasa también en la vida diaria. Porque a lo mejor ahorita nos aventamos detrás de la computadora a poner algo y luego cuando ya lo cuestionas, mira, les platico una cosa que me acaba de pasar hace poquito con unas personas que estaban ahí en la parroquia donde estoy, en el templo donde estoy ahora, en San Luis Gonzaga. Una persona estaba difamando a los demás. Y teníamos, como dicen, las pruebas en la mano. Entonces, estábamos todos, y como dice la Escritura, primero en lo privado y luego con los testigos. Bueno, le mandé a hablar. No, yo no he dicho nada, Y yo con el celular aquí con todas las pruebas. No, es que yo no dije. A ver, dijiste esto, escribiste esto y tal. A ver, los que tienen también, vengan. No, es que yo no. Aquí está. Este es tu nombre, ¿no? Esta es tu página. Esto es lo que tú dijiste. Y fíjate, cuando estás atrás y acá no me van a decir nada. Claro. No, claro que yo sí. Ya hasta le exageran, padre, hasta le meten de más. Entonces yo ahí sí lo checo. Yo estuve así de meterle una demanda a una persona por difamación y calumnia. ¿Por qué? Porque está bien que de repente digas cosas y que no estás de acuerdo. Está bien, ya sé que a mí me van a decir luego, es que los curas son pederastas y que no sé qué. Le dije, ya busca algo nuevo. Eso ya lo sabemos desde hace mucho, que hay ese problema. Tristemente, se está buscando, se está erradicando. Hay sacerdotes en la cárcel. O sea, estamos trabajando en eso. Pero tú vas a decir que todos los curas son pederastas o todos son gays o todo. Entonces, a una persona que empezó después a meterse con mi familia.
Entonces, te digo, estuve a punto y un abogado me dijo, padre, podemos sentar precedente. Dijo, nada más que va a costar esto y esto y esto y esto. Y luego cuesta, obviamente. Entonces Claro. dije, no, ¿sabes qué? Porque luego a la otra persona, pues la demanda iba a ser de muchos miles de pesos. Bien. Dije, ¿sabes qué? No, no tiene caso. O sea, lo puedes hacer y yo sé que muchos van a decir, no, lo hubiera hecho, padre, pero luego te das cuenta y dices, a ver, la otra persona irá a cambiar, porque nada más le van a pedir dinero y si lo meten a la cárcel, pues va a amargarse en la cárcel y luego se va a hacer un asesino en potencia. O sea, tienes que pensar mucho en las consecuencias. Vamos a hacer conciencia en la gente. Exacto. O sea, vamos, sí, algunos tienen que demandar, demanden, no pasa Claro, nada. claro. Hay la policía cibernética y qué bueno que la hay, porque hay gente que se avienta a decir cada cosa y luego no lo sostiene. Es correcto. Pero es parte de nuestro compromiso, César, de nuestra responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos de lo que decimos? Sí, no, y la gente pues no se hace responsable ni siquiera de lo que dicen ni lo que hacen, mucho menos a veces de lo que piensan, ¿no? Pero es un trabajo diario que tienen que realizar o realizamos, ¿no? Que esto para poder generar conciencia y poder hacerlo, ¿no? Ahora, padre, Sí. nos extendimos mucho, esa era la introducción y entramos Perdón, ahora sí, pregunta duro y uno. recio, porque también me gustaría comenzar antes de entrar todavía a temas un poquito, puede ser a lo mejor polémicos de temas de la espiritualidad, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, porque cuando lanzamos ahí de que venías para el programa, hubo muchas preguntas de cómo fue el llamado, o sea, dónde fue el momento donde a ti te hizo el clic de decir, órale, me voy a dedicar a esto, ¿no? Mira, gracias a Dios, hace poquito celebré mis 29 años de sacerdote. Bien, Bendito sea muchas Dios, me felicidades. ordené, gracias, en 1996. Entré al seminario en 1988, tenía 18 años de edad. Bien. Ya había estudiado 2 años de la carrera de comunicación, que estoy ya por terminarla, porque los gustos y las satisfacciones, ¿verdad? Mis Claro. mismos maestros me dijeron, ándale, termina. Le dije, pues sí, ya he trabajado en todo eso, pero pues para concluir una etapa. Bien. A los 7 años, yo era monaguillo en mi parroquia, Ok. en la Natividad del Señor, con el padre Rodolfo Villarreal. Y empecé a ser monaguillo y yo decía, pues yo jugaba a la misa, jugaba a que era el Papa, Juan Pablo II en aquel ¡Órale! entonces con mis amigos, sí, era como que era la fiebre del momento y jugábamos ahí entre los amigos, jugábamos a la misa en mi casa y como teníamos una amiga evangélica, de repente jugábamos al culto. O sea, ella era la que dirigía y todos estábamos ahí con una Biblia, nos quitábamos la imagen de la Virgen, pues tendríamos 7, 8 años en aquel entonces. Y mi caminar, pues yo decía desde niño que yo quería ser sacerdote, Ok. que yo quería ser como Juan Pablo II, Bien. porque fue el papa que me tocó más fuerte. Digo, nací cuando estaba Pablo VI, Ok. San Pablo VI ahora murió en el 78, fue el año de los 3 papas, porque lo eligieron a Juan Pablo I, que duró nada más un mes, y murió del corazón, y luego Juan Pablo II lo eligieron el 16 de octubre del 78, un día antes de mi cumpleaños. Bien. Entonces para mí fue así como que muy padre y todo, veía su figura y yo decía, yo quiero ser como él. Me gustaba mucho y claro, mi papá, que en paz descanse, decía, sí, vas a ser papá, pero de más de 4, canijo. Y dije, pues sí, bueno, pues, yo tengo muchos hijos espirituales, pero fue un llamado poco a poco. Fui monaguillo en la parroquia, la primera comunión me preparó un seminarista, que ahora es sacerdote, el padre Armando Renovato, que él está en Piedras Negras. Ok. Se dio otra diócesis, estudiaba aquí en Monterrey y le tocó darme catecismo. Visité el seminario por primera vez y yo dije, pues yo quiero ser sacerdote. Pero va pasando el tiempo, en la etapa de la adolescencia, en la Así secundaria, no, dije mejor no. Y empecé a estudiar teatro. Ok. Estudié teatro varios años con el maestro José Marroquín Leal, con Pipo, Mira, muy muy conocido por nuestras generaciones, a lo mejor ya los más jóvenes pues no lo conocen tanto, pero pues él estuvo muchos años en televisión. Y desde los 14 años a los 18, 4 años, estuve estudiando arte dramático. Ahí en el Seguro Social, enseguida del Teatro Monterrey o del ex Teatro Monterrey, porque ahorita está cerrado, Así es. aquí en Monterrey, estaba la Casa de Seguridad Social, que daban clases de arte, de pintura, de baile y todo eso, y daban clases de teatro. Lunes, miércoles y viernes íbamos en la noche. Me aceptó a los 14 años, 13, casi 14 años, porque era amigo de mi papá. Ok. Porque él nada más le daba clases a mayores de edad, mayores de 18, por la hora, que era de 7 a 9. Ok. Entonces, Y era muy estricto, me comentaban. muy estricto, pero muy buena persona. A mí nunca me faltó el respeto. Bien. Siempre me trató con mucho respeto, con mucho cuidado y cariño. De hecho, en una obra fui asistente de dirección. Ok. Y yo estaba sorprendido porque todos los chavos, pues éramos del mismo grupo y me veían como la mascota del grupo, obviamente. Pero todos me hacían caso. Ok. Porque yo decía, ya, segunda llamada, y andaba yo con los libretos y todo, y creyéndome mucho, un huerco de 15 años. Pues, pero ya después, cuando terminó la temporada, la mini temporada, le pregunté a uno de mis amigos que me llevaba a la casa, Jaime Anaya, que lo saludo,
Y le dije, oye, ¿por qué me hacían todos caso? Qué curioso. Dijo, porque no sabes que el maestro nos juntó. Dijo, hay de aquel que le haga algo a Juanito. Háganle caso, es mi asistente. O sea, pues al huerquete le dieron vuelo, ¿verdad? Entonces, la seguridad. Pero no te dijo a ti eso. No, nunca me dijo eso. Fíjate. Entonces él me decía, ya vamos a dar segunda llamada. Entonces yo iba a los camerinos y decía, ya están listos, falta algo. Entonces eso me hizo crecer mucho en la responsabilidad. Y a creértela también. Sí, o sea, qué padre, después estuve en escena y obvio, pues fue muy padre, participé en alguna aventurita de Pipo, en el circo también cuando iba a hacer las presentaciones, entonces todo eso me fue llevando y yo dije, no, pues me voy a dedicar a la artisteada. Ok. Pero, estudiando comunicación, pero volvió el llamado. Un día estando ahí en el teatro, llegan unos amigos de la parroquia, de la Natividad del Señor, allá en Santa Catarina, y me dicen, queremos que nos dirijas una obra de teatro. Bueno, le dije a otra amiga, Norma, mi vecina, mi hermana de toda la vida, dije, oye, nos invitan, ella estudiaba teatro también conmigo, pues vamos a dirigir la obra ahí en la iglesia. Pues estando ahí, haz de cuenta, fue otra vez el llamado. Okay. Porque cuando estaba dirigiendo la obra, al terminar, el grupo de oración de jóvenes, eran más de 100 jóvenes, y cumplía 5 años, entonces me dijeron, ¿por qué no vienes a la oración la otra semana? Pues fui a la oración y ahí estaba sentado mero atrás, y me gustó mucho, y ahí dije, algún día voy a estar ahí enfrente. Ándale. Pero fue así como algún día, porque el coordinador de ese entonces, Luis Solín, él decía, yo algún día estuve atrás y dije, pues sí, él dijo, pues yo también. Oye, a los 3 meses ya estaba en el mitote, yo ahí adelante, en el grupo de coordinación, dirigiendo la pastorela y todo, o sea, ya estaba más metido que nada, y eso fue un volver a sentir el llamado. Bien. Y empecé el proceso vocacional, que se tiene que hacer durante 6 meses o 1 año, y el 14 de agosto del 88 entré al seminario. Después de un proceso de 6 meses, discernimiento y todo, mi papá no quería, porque pues soy el único hombre y el mayor de la casa, y mi mamá, pues las mamás son más así apapachadoras y alcahuetas, claro. Entonces, a los 18 años entré al seminario, no con la bendición de mi papá, sino con su negativa, porque cuando fueron a pedir mi mano, porque así se acostumbraba antes, mi papá me dijo que... ¿Quién va a pedir la mano? Otro seminarista. Otro seminarista. O sea, del equipo vocacional. Bien. Van y hablan, y su hijo ha sido aceptado en el proceso vocacional, pues venimos aquí, mire las cartas y todo. No, y mi papá... Vámonos a barajarlo un poquito más despacio. Sí. Cuando tú decidiste entrar, ¿sabía tu papá? Sí, porque tenías que decirle a fuerza a tus papás. Yo hice el proceso vocacional a escondidas. Okay. O sea, las pláticas cada domingo, como estaba en los coros, o sea, yo estaba metido en la iglesia, papá estaba acostumbrado a que iba a misa los domingos, a eso no le ponía pero. Qué padre, pues iba... Sí, claro, mi hijo va a misa, pues no pasa nada. No pasa nada, y con mis amigos ahí nos reuníamos en la casa o lo que sea. Pero las pláticas eran los domingos en la mañana. Cada 15 días, entonces yo me iba como si fuera misa. Mi mamá sí sabía. Entonces ya cuando se fue acercando entre abril y mayo, que tienes que hacer la carta de adopción para que en julio hagas el preseminario, finales de junio, principios de julio. Le dije, mamá, voy a pedir entrar al seminario. Dije, ve preparando, papá. Dijo, se va a enojar. No, pues es lo que yo quiero. Claro. Termina la carrera. No, ya no quiero. Dejé la carrera bien, o sea, todas mis materias pasadas. Sí, algunas en segunda y tercera, pero pasadas. Sí, claro, Porque es que esa etapa de repente, no quiero que pase nada. Yo nunca me había mandado una materia segunda. Todo fue que mandara la primera. Vieras qué buen sabor agarré. No es cierto. No, o sea, pues tratamos ahí de pasarlo toda la primera. Claro. Y tenía mi Cardex listo. Por eso pude retomar, después de muchos años, el ir haciendo una materia por semestre o 2, porque pues también mi trabajo tengo que hacerlo en la parroquia. Entonces, cuando ya ingresó al seminario, bueno, antes de ingresar al seminario, que le digo a mi papá, le enseñó la carta y dijo, te convencieron. Ya sabía que te iban a convencer. No te voy a apoyar. Dije, bueno, pues si usted no me apoya, hay mucha gente que sí quiere apoyar a un seminarista. ¿Qué pasó por tu mente? Pues nada, fíjate que nada. O sea, fue así de, no me quiere. Bueno, ya sabía que puede haber algo. Obvio, me subí a mi cuarto, me puse a llorar y mi mamá subió luego a buscar una almohada. Ay, como si no tuviera almohadas en su cuarto, ¿verdad? Y yo empecé a hacer una carta a Dios. Dije, Señor, ya empezamos y no me rajo. Y esa carta la tengo guardada en mi primera Biblia. Ahí está, con plumón rojo, me acuerdo, y que está manchadito porque pues estaba llorando. Dijo mi mamá, no te apures. Dije, no, mamá, pues no pasa nada. Dijo, no, yo te voy a pagar lo que tenga que pagarse. Digo, siempre el seminario te pide una cuota para ayudar, aunque es la generosidad del pueblo la que nos mantiene. Pero mis papás, cada mes, primero mi mamá y luego ya mi papá, pues me daban la mensualidad. Papá tardó un tiempecito,
casi 8 años. Caray. Muy poquito. Un tiempecito nada más, lo que tardé en ordenarme. O sea, él sí iba al seminario, iba a las pláticas que daban para papás, a los retiros, pero él siempre estaba, o sea, no. Cuando murió mi abuelita, la mamá de mi papá, me tocó celebrar a mí las exequias. Yo era seminarista todavía, entonces yo hice 31 de diciembre, no había padres para celebrar la misa. Entonces, y mi abuela, aunque murió aquí en Monterrey, ella era de General Treviño, Nuevo León, y su última voluntad era que la sepultaran allá en su pueblo. Entonces fuimos allá la velamos, y ahí había una capilla, y yo ahí hice la celebración, a las 3 de la tarde, y la fuimos a sepultar a las 4. Fue la primera vez que mi papá me felicitó por la homilía. Me dijo, qué bien hablaste, te felicito. Nada más. O sea, mi mamá volteó, pero era mucho pelearnos. Yo discutía mucho con mi papá. O sea, cuestiones de fe, cuestiones así. Él siempre católico, era muy amigo de un padre de aquí de Monterrey que fue capellán de los Tigres hace muchos años, el padre Lugo, que en paz descanse. Y mi papá lo conocía desde Agualeguas. Y él fue a hablar con el padre, mi papá, ya después supe, ¿verdad? Y el padre le decía, déjalo que, o sea, que él descubra. Entonces, pues mi papá, te digo, batalló mucho. Era de los machos. ¿Qué quería que fueras? Que yo fuera artista como él. Porque mi papá siempre estuvo en la artisteada, fue actor, condujo un programa de televisión mucho tiempo aquí en Monterrey, en el antiguo Canal 8, Imevisión, que después ya se hizo TV Azteca. Estuvo en la Ciudad de México, en la Alegría del Mediodía, ya en la década de los 80, hasta el 85, por allá. Entonces mi papá siempre fue del artisteado. No, y verte también en obras de teatro y todo, y estudiando comunicación, pues dijo, ¿de aquí es? Exacto. Entonces mi papá tenía la ilusión de que yo siguiera sus pasos. Cuando vio que no, pues eso también fue una frustración, y que no iba a haber familia. Claro. O sea, que yo no iba a tener hijos, etcétera. Entonces, como que todo eso le empezó a... Él pensaba que los que se iban al seminario era porque estaban frustrados. Cuando empezó a conocer a mis amigos y se dio cuenta que todos éramos muy felices, canijo. Y varios amigos iban y como que ahí les decía, aguas, si ladra, tú tranquilo. Y sí, de repente los cuestionaba y les decía y todo, pero cuando ya me ordeno diácono, el 12 de enero del 96, ese día mis papás cumplían años de casados. Entonces, me ordenan diácono el mismo día de su aniversario. Y al día siguiente, mi primer bautizo como diácono es antes de ser presbítero, sacerdote, bauticé a mi primera sobrina, a María Fernanda, que ahorita está viviendo ya casada en Estados Unidos. Entonces, para mi papá fue así como... Y todavía organizando esa fiesta me decía, yo hasta no ver, no creer. Y el día de mi ordenación, 10 de agosto del 96, ahí mi papá dice que estuvo a punto de darle un infarto, de la emoción, cuando vio cómo la gente nos quería, nos aplaudían, o sea, se llenaron los lugares donde estábamos, nos ordenamos 17. Entonces toda la gente nos rodeaba, parecíamos así como artistas que van saliendo, todos querían foto y todo. Y mi papá se sorprendió mucho de eso. Y a lo mejor para él lo asimilaba a algo con la artisteada, o sea, a lo mejor en el subconsciente, ¿no? O sea, de que, wow, hay aplausos, hay gente parada, hay gente tomándose fotos. Pero fíjate, lo que vino y yo a descubrir después de algunos años, en el año 2000, en junio, cuando yo ya tenía el programa de Hablando Derecho, se nos ocurrió invitar en mayo a las mamás, y fue un programa muy tierno, del Día de las Madres. Todo el mundo lloramos, ¿no? Un rating tremendo. Y en junio dijimos, vamos a traer a los papás. Y claro que también fue un rating tremendo porque mi papá se confesó delante de todos. O sea, ¿en qué aspecto? Empezó a decir por qué no quería que yo fuera sacerdote. ¿Qué te dijo? Porque él pensaba que yo me iba a frustrar. O que yo estaba ahí por una frustración. Segundo, que él quería que yo fuera lo que él es. Entonces dice, ahí uno comprende que los hijos no van a hacer lo que uno quiere. Entonces fue desglosando poco a poco, se le quebró la voz. Pocas veces vi llorar a mi papá, pero en ese momento se le quebró la voz. Imagínate en el programa, con otros papás, con sus hijos, y bueno, fue un programa muy padre, en donde mi papá abrió su corazón, ahora sí que habló derecho. Habló derecho y frente a cámaras, porque una cosa es hacerlo aquí en privado y otra cosa es poder hacerlo ante las cámaras. Sí, y después Gilberto Marcos, me acuerdo que nos invitó a foro, para platicar así, o sea, como que un poquito más extenso, y estuvo muy padre el diálogo, y claro, yo siempre lo he dicho, que mi papá no quería y que después sí quiso, y una vez me dijo, ¿y por qué siempre lo está repitiendo? Dije, porque todavía hay muchos papás que tienen miedo que sus hijos se realicen en lo que ellos piensan que no está bien. Y el sacerdocio ahorita para muchos no es una opción, por todos los tristes acontecimientos que hemos vivido, por todas las situaciones de antitestimonio. Pero yo te puedo decir que conozco más testimonios positivos que antitestimonios. Claro. Y gracias a Dios, a partir de ese día de mi ordenación, mi papá delante de toda la gente me pidió perdón, hizo el brindis
Y desde ese momento hasta que se fue al cielo, me acompañaba los domingos a misa. Wow. Él y mi mamá. Donde yo estuviera, iban a misa. Durante la pandemia nos dejamos de ver unos meses porque pues estaba prohibido tener gente, pero luego yo los dejé que fueran a misa conmigo. Cuando ya me mandaron a San Luis Gonzaga, una iglesia más chiquita, la teníamos que hacer por Facebook, Ajá, ajá. y les daba permiso a ellos que estuvieran atrás de la cámara. Nada más a ellos y a una de mis hermanas. Okay. Y luego nos quedábamos a comer. Había permiso de convivir nada más en familia. Claro. Y fue providencial, porque fíjate que en ese diciembre del 2020, mi mamá se fue al cielo. Entonces nos tocó de agosto a diciembre estar todos los domingos. Lo hacíamos desde antes, pero iban todos los domingos a misa, comíamos y se iban. Entonces era así como el momento dentro de la pandemia de podernos ver. Tuvimos la sesión de fotos que siempre tenemos la familia en torno a la Navidad. Y el día de la Navidad, mi mamá no llegó a la misa, el 24, no llegó a la misa de 6, 7 de la tarde. Y al finalizar yo dije, pues qué raro que no hayan llegado. Dije, a lo mejor se les ponchó una llanta, o no, pensando en otra cosa. Claro. Y salgo a despedir a la gente y me dice uno de mis amigos, oye, y me dijo Yoli, mi hermana, que te dijera que tu mamá se tuvo que ir al hospital porque se sintió mal, pero que no te apures, que vayas a la casa, o sea, a la casa parroquial, porque ahí nos íbamos a juntar a cenar. Entonces, pues bueno, ya llegué y mi hermana llorando, dije, ¿qué pasó? No, pues a mamá se le subió la presión. Ah, bueno, ella era hipertensa. Dije, bueno, pues ya fui al hospital por ella y todo eso, íbamos a internarla en un hospital, pero como estaba lo del COVID, dije, no señor. Los doctores decían, no, véngase mejor mañana, o internarla en un hospital de aquí del centro de Monterrey, eran como 300,000 pesos, y no había personas capacitadas, porque llegaban hasta el día siguiente. Claro. En el Seguro Social no entrabas, porque estaba el COVID a todo llenísimo lo que da. Entonces, también, claro. Mi mamá dijo, no, ya me siento bien. Vivimos esa Navidad y a los 2 días mi mamá falleció, le dio un infarto. Tuvimos la oportunidad, como quiera, de hablar. Murió en el hospital universitario porque fue el lugar que yo le agradezco siempre a todos los directivos, al doctor Mohamed, que se portaron lindísimos, a Misada, que es mi hermana, se portaron lindísimos, aceptaron a mi mamá de urgencia. Estaban aceptando a todo el mundo, obviamente, pero pues no, o sea, nosotros teníamos seguro. Y fue así como que, pero no puede ir al seguro, entonces ya la atendieron y ahí mi mamá falleció, porque su corazón empezó a crecer mucho y le dio un infarto. Entonces fue un parteaguas así muy fuerte. Y las fechas, híjole. Sí, 27 de diciembre y todo. Y para mi papá fue más fuerte, obviamente, pues tenían 52 años de casados. Entonces, cuando mi papá hace un año que falleció, pero yo digo que falleció de tristeza, porque ya no tenía a mi mamá. O sea, la unión, cuando hay la unión de pareja, claro. que yo los veía, te digo, 52 años como más que novios. Obviamente es que siempre se agarraron de la mano, nunca los vi discutir. Fíjate. Si hubo alguna discusión fue, pues así, sí, muy por encima, pero nunca los vi discutir. Pero al contrario, siempre los veía besándose y abrazándose. Toda la vida. Fue una pareja que para mí fue un testimonio muy grande de cómo se debe vivir, a pesar de que mi papá tenía su carácter. Claro. Pues gente de General Treviño, sí, decía Cruz Treviño de la Garza. No, pero pues mi papá era de carácter fuerte, porque mi abuelo también así había sido, entonces su historia, mi mamá siempre decía, entiende a tu papá, la historia de tu papá es difícil. Sí, por lo regular siempre las personas difíciles te cargan muchas cosas, emociones, sentimientos, y esa gente que se muestra con mucha rudeza, por lo regular siempre son los más sensibles. Exacto. Son los más sensibles. Sí, y que tienen situaciones así difíciles, pero pues hay que poderlos apoyar. Padre, ya me comentaste la historia de tu papá, de tu mamá, pero quiero que nos regresemos cuando brindó tu papá. Sí. ¿Qué pasó por tu mente? Mucha alegría, me sacó de onda, pero mi papá tenía esa costumbre de sacarnos de onda. O sea, era así como que sus comentarios y todo de repente se está bromeando, está diciendo en serio. Sí me movió mucho, lloramos obviamente, y me pidió perdón, te digo, nos abrazamos y ya, como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo fue el hecho o el acto donde tú lo tomaste como una reconciliación con él? Ahí. Okay. No en la iglesia, sino ahí en ese momento, en el salón de fiestas, ahí fue donde lo tomé así como un... Luego se vinieron otras cosas que tuve que volver a hacer un ejercicio de perdón, etcétera, etcétera, por te digo, el mismo carácter que tenía. Ajá. Ya no eran pleitos de cuestión de religión o discusiones, pero sí actitudes ya de una persona adulta. Que tenía también que, ay Diosito, o sea, tener que aguantar, porque sabes
que tal vez algún día nosotros estemos peor. Claro, claro, claro. Entonces, es mi padre y tengo que ir moldeando esa situación, tengo que ir sanando esa situación. Porque obviamente se venían los recuerdos de lo que pasó antes Claro. y decías, ay, pues no, que ya no había problemas. Y no era por el carácter, que a lo mejor éramos muy iguales Ok. y chocábamos. Entonces mi mamá fue la intermediaria todo el tiempo para que, digo, yo nunca me peleé con mi papá de dejarnos de hablar. No, 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 Siempre, y pero... abrazo y beso, siempre, y platicamos, pero siempre había discusiones en las que él siempre quería ganar. Y pues yo también quería ganar. Claro. Entonces sí, pues a veces lo dejaba ganar, pero a veces, no, eso no. O sea, cosas que yo tengo aquí, los papeles, y usted me está diciendo que no, porque era muy necio. Ok. Era su forma de ser. Entonces, ya cuando lo comprendes, ya cuando sabes que esa es su actitud, es eso, bueno, es estar constantemente renovando el perdón. Yo tuve que llevar una terapia. Bien. O sea, llevé varios años de terapia y yo siempre lo recomiendo en las personas que quieran. Las Claro, que no, pues, ni modo. claro, claro. Pero me ayudó mucho a sanar etapas de mi vida. Porque yo después descubrí que para mi papá yo era como una competencia. Ok. Porque cuando nací, el mayor de los dos lados, o sea, el primer nieto por lado de mi mamá y por lado de mi papá, Ok. entonces el psiquiatra decía, un producto valioso. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba chiquito me iba a morir. O sea, nací con problemas en el corazón o no sé, cosas raras que mi mamá nunca me terminó de explicar, pero me Ajá. dijo, te sanaste después, fue un milagro. Ok. Porque realmente los doctores dijeron, es un milagro que se haya salvado. Bien. Entonces, tenía el apapacho y la atención de todos. Y pues bueno, mi papá eso no lo veía mal, pero lo fui creciendo y tenía el apapacho de su mamá, o sea, de mi abuelita, era su consentido. O sea, y mi abuelita me llevaba a N mil cantidad de partes. De hecho, los fines de semana me iban a dejar con ella. Claro. Porque yo quería estar con mi abuelita o con mi otra abuelita. Entonces, yo fui muy pegado a mis abuelas, pero junto con mis papás. Llega mi otra hermana, fuimos seguidos, un año cada quien, somos nada más 3 en la casa. Pero mi papá, pues me vio primero así como la competencia. Luego crezco, me meto a comunicación, empiezo en el seminario, pero empiezo también en el teatro. O sea, primero en el teatro, luego en el seminario. Y en el seminario hacía obras de teatro, los musicales que se hacían ahí. Y luego me ordeno, y luego me meto a la televisión. Entonces empiezo a hacer otra vez que era el papá del padre Juanjo. Ok. O sea, ya no lo conocían por su nombre, digo, sí lo conocían, ¿verdad? Pero la referencia Sí, la referencia, claro. Ah, es el papá del padre Juanjo. Ajá, ajá. O y a veces me daba cosa porque yo le agradecía a mi mamá me hacía mucho de mis ornamentos, incluso mis camisas clericales, Ah, qué padre. porque ella fue modista. Bien. Entonces, en la televisión yo empecé a usar camisas clericales de muchos colores. Antes nada más eran blancas, grises y negras. Y luego mi mamá me empezó a las camisas normales, me empezó a acomodar. Entonces yo empecé a usar amarillas, rojas, celestes, de todos colores, tenía rosas, de mezclilla y todo, porque mi mamá me acomodaba aquí. Entonces, obvio, muchas cosas, pues mi mamá se llevaba el aplauso. Y mi papá decía, pero yo estuve de modelo para que pudiera... A mí no me olviden, yo también sí, participé. no, de hecho, cuando decían algo, le decía, ay, qué lindo su hijo, le decían a mi mamá, qué lindo su hijo. Yo también colaboré, ¿eh? Yo también colaboré. Entonces, era entre broma y broma, pero luego dije, bueno, pues es que es la verdad. Claro. Porque los papás llega un momento en que pasan a segundo plano, aunque tú no lo quieras, pero el hijo es el conocido. Sí, sí, sí. Y obviamente eso yo tuve que asimilarlo también para darle su lugar a mi papá. Porque una persona que siempre estuvo en los reflectores y luego pasar a segundo plano es difícil. Sí, y por claro. eso cuando murió mi mamá, pues mi papá batallamos mucho para sacarlo de la depresión que él tuvo, porque como cualquier señor, me decía un padre, dijo, mira, cuando se muere la mujer, el hombre dura poquito. Cuando se muere el hombre, la viuda dura muchos años. Okay. Y tú ves viudas que ¿cuánto tiene de viuda? 52 sí, años de viuda, no. padre. Y aquí saqué adelante a mi familia. Hijo, o sea, desde luego, pero un hombre cuando se muere la mujer, se empieza a deprimir. Y ya me han tocado varios casos, porque más cuando hay mucha dependencia. Es lo que iba, allá iba, que los hombres somos más dependientes a las mujeres. Sí, mi papá era 100% dependiente de mi mamá. Claro. En todo aspecto, obviamente, pues eran las parejas de antes. Sí, claro. Sí, o sea, ahora como que muchos, ay, no, si quiere que se haga de comer y todo. No, mi papá era de los que no se servía hasta que le servía a mi mamá. Sí, claro. Porque era la costumbre. Cuando murió mi mamá le decíamos, sírvase papá, pues no vamos a estar aquí. Batalló. Y él hacía labores de casa, pero de hombre. Sí. Y lo que era la mujer anteriormente era eso, ¿no? Exacto. Y se respetaban los roles. Bueno, de hecho, él no quería que yo aprendiera a planchar. Que a mí me gusta porque la ropa planchada claro. y todo. Él siempre bien planchado. De hecho, mis amigos sacerdotes lo recuerdan siempre como un hombre así como me dijo una vez el padre Tino, dijo, con el
la orillita de esta cosa, la rayita del pantalón, ajá. siempre bien derecha, porque él era así, andar bien vestido, mi mamá sí lo acostumbró. Claro. Entonces yo aprendí, porque a mí también me gusta andar bien vestido. Claro. Pero él decía, no, que sean tus hermanas. No, que mis hermanos no saben planchar. Digo, sí saben, no voy a decir que no, sí saben. Pero en ese entonces como que también la guerra entre hermanos, de que no voy a esperar a que me haga algo. Pero son procesos que uno tiene que aprender a vivir. Y a veces la gente piensa, no, pues ustedes ya tienen todo. O sea, ustedes como padres ya saben todo. No, como sacerdotes, el tratar esta situación en tu misma familia, de una persona que vive en depresión, de una persona que está viviendo su pérdida, que tiene a sus hijos, pero pues sus hijos ya son independientes, claro. que aunque lo queríamos llevar y sacar, él decía, no es lo mismo, ya no está tu mamá. Entonces, vámonos de vacaciones. No está tu mamá. Se casó una de mis sobrinas en Estados Unidos y no quiso ir a la boda. Dijo, no, dijo, porque no está tu mamá, ¿qué voy? Dijimos, papá, pues vamos todos. Claro. Yo ya le tenía así el boleto con unos amigos que se lleva él muy bien con ellos. Le dije, compadre, ¿te lo llevas tú a mi papá para que no esté todo el tiempo, nada más vaya a la boda? No. Y no fue. No fue. Y ya no lo volvimos a sacar. O sea, salía aquí con sus amigos al café, le gustaba mucho estar con su raza, ya puros setentones. Mi papá tenía 80 años cuando se fue. Okay. Entonces tenía sus amigos del café, en la época con Rómulo Lozano, con Chelelo, con todos ellos, y después ya con amigos de muchos años que se juntaban en las tardes a tomar un café y un panecito. Bien. Era como que su vida, pero pues él ya poco a poco se fue dejando, y se nos fue en una semana. ¿Pudiste completar con él? Sí. Qué padre. Completamente cerré el círculo. Cuando entró él al hospital, un domingo, me dijo mi hermana, me tuve que llevar a papá al hospital. Dije, voy para allá. Lo ungí, platiqué con él, le dije, papá, hay que hacer un proceso. O sea, yo no sé si usted vaya a salir o yo vaya a seguir. No sabemos, le digo, quiero pedirle perdón, pero también quiero decirle que lo perdono. Lo perdono por todo lo que vivimos, porque hay muchas cosas en las que me dolieron. Dije, lo perdono y le pido perdón. Y me dijo, yo también te pido perdón. Dijo, porque yo también no me comporté. O sea, fue un momento de diálogo íntimo, muy padre, y eso fue un domingo. Al miércoles llevé a un padre para que lo confesara, porque yo nunca confesé a mis papás, por higiene mental. Sí, claro. Y también para no... Hay padres que sí lo hacen. No, y hasta se pueden omitir algunas cosas. Sí, entonces le dije, mejor así, no vaya a salir que diga, ay, tienes más hermanos. No, ya valió, le dije, tiene el momento. No, pero pues mi papá siempre fue muy bueno. Pero dices, que te puede decir alguna cosa que no lo vayas a asimilar como hijo, porque no lo ves como feligrés, lo ves como papá. Entonces, claro. Yo llevé a mi mejor amigo, al padre Adán Viviano, le dije, flaco, confiésalo. Y cuando terminó de confesarlo, ya entré otra vez, y mi papá me dijo, traíamos el cubrebocas, dijo, quítate el cubrebocas y dame un beso. Dijo, ya me voy. Dije, bueno, papá, le dije, deme la bendición. Claro que sí, dijo. Me dio la bendición, le dio la bendición al padre Adán también, porque pues lo quería mucho también mi papá. Dijo, si no alcanzo a ver a tu hermana, dile también que la quiero mucho, porque mi hermana vive en Playa del Carmen. Entonces apenas venía volando, porque pues te digo, fue todo muy, muy rápido. Gracias a Dios alcanzó a llegar mi hermana, y nos concedió un milagro muy bonito Dios, porque mi papá, de no rezar nada, se convirtió en un devoto del rosario. Entonces, cuando yo me ordené sacerdote en el 96, el cardenal Suárez Rivera les regaló una cruz a mis papás. Y les dijo, recen por su hijo, es su responsabilidad. Así tal cual, se los dijo casi con el micrófono abierto delante de toda la gente, y lo agarraron muy en serio. Mi mamá rezaba el rosario siempre, pero a partir de ahí, ellos solitos rezaban el rosario. Wow. Cuando ya faltó mi mamá, mi papá rezaba solo el rosario. Le pedí a mi sobrino, oye, ponme el rosario de Juanjo, porque yo lo tenía grabado en Facebook cuando lo hicimos en la pandemia. Bien. Entonces ya, él rezaba el rosario. Entonces, el sábado que murió era la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Y un día antes se había celebrado la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo fui al Sagrado Corazón, la iglesia que está en el centro de Monterrey, y ahí está sepultada mi mamá, en las urnas. Le dije, mami, ya ven por tu viejito. Dije, ya papá, ya está en las últimas, ven por él. Y al día siguiente, mi hermana había dicho, a papá se lo va a llevar la Virgen, vas a ver. Entonces el sábado en la mañana me habla mi hermana y dice, oye, mándale un mensaje a papá. Le iban a poner una sedación porque estaba muy inquieto, se movía y todo eso, dijo, por los dolores que tenía. Entonces lo van a sedar. Dijo, y ya el doctor dijo, ya no va a tener conciencia. No es que lo estemos matando, no. Es nada más para que esté tranquilo, relajado. No sabemos, puede durar una semana, puede durar un mes, o irse luego. Pues así Dios nos concedió esa gracia. Se fue a las 3 de la tarde
Ya, mi hermana acababa de salir de estar con él, o sea, él quiso morir solo. Porque mi hermana estaba ahí con él, dijo, bueno, ahorita vengo, voy a comer. Y Y él ahí. apenas bajó y le habló la enfermera. Dijo, su papá acaba de terminar. O sea, no había pasado ni un minuto. Entonces mi hermana decía, ay, manita, papá se quería ir. O sea, a la hora que te fueras, él se iba a ir. Y lo puedo garantizar que como un buen ranchero, güey, de decir, yo no voy a morir aquí enfrente de mi familia, Exacto, porque no quiero que me vean. exacto. Porque Híjole, fíjate, a él le tocó, cuando murió mi abuelita, murió en sus brazos. hijo. Entonces él decía, es lo más pesado que puede haber. Entonces yo no quiero eso para mis hijos. Como él también nos lo decía, así en las pláticas Claro. que teníamos, dijo, yo no quiero eso, dijo, yo no quiero que me vean morir, porque es muy fuerte ver morir a una persona. Digo, a mí me ha tocado ver morir a algunos fieles cuando vas a atenderlos, a poner la unción, y de repente tenerlos tomados de la mano y que, ay, canijo, ya, le mueves y el pulso, o sea, estarlo sintiendo, de repente ya no sientes nada, y está toda la familia rezando, y cómo le dices, ya se fue. Qué fuerte. Entonces tuvimos ya la oportunidad después de entrar ahí, estar con él un rato, le di la bendición, me tocó cubrirlo y pues bueno, seguir después el proceso. Fue un funeral muy sencillo, como él lo quería, pero fue también en la Basílica de Guadalupe, Ok. porque la Basílica de Guadalupe para mi familia es muy importante. Ahí se conocieron mis papás cuando llegaron, mamá de Allende y papá de General Treviño, Órale. en donde ahora está la Basílica Nueva, ¿Sí? aquí en Monterrey. Ahí se conocieron, antes era una plaza. Ok. Entonces ahí se conocieron y pues ahí me ordené sacerdote, ahí despedimos a mi mamá y despedimos a mi papá. ¿Ese fue el día más triste del padre Juanjo o hay otro día más triste? No, cuando murió mi mamá. El día más triste de mi vida fue cuando murió mi mamá. O sea, Fue la que primero se adelantó. sí. Y no porque no quisiera a mi papá, No, no, claro, pero... pero con mi papá tuvimos chance de asimilar que ya se iba. Porque te digo, esa semana fue así como de despidiéndose. Y con Claro. mi mamá no. Con mi mamá habíamos estado cenando el 24 en la noche, hablé con ella, todos los días hablaba con mi mamá. Y el día 27 en la mañana, que me habla mi hermana para decirme, la voy a llevar al hospital porque dicen que tiene un infarto, pero no sé qué. Mi sobrina es enfermera, la que vive en Estados Unidos, y estaba aquí. Entonces, pues bueno, se la llevaron, hicimos todos los trámites. Entonces, mi mamá no quería que me dijeran que se sentía mal porque yo tenía que celebrar misa. Ok. Tenía misa de 11 y 12 y media. Entonces, a las 12:27 de ese día, me habla por teléfono mi hermana, 3 minutos antes de empezar la misa. Y remarco el 12:27 porque se murió el 27 de diciembre. El O sea, 27 sí, o sea, presente. sí, el 12:27, 27:12. Entonces hablé con ella, allá, nomás así, ¿qué onda, mami? ¿Cómo vas? No, pues le iban a hacer ¿cómo le llaman eso? Que le ponen un cateterismo. Un cateterismo, es correcto. Dije, qué bueno, mamá, estás con los mejores doctores del mundo, porque los doctores del hospital universitario son los mejores. Y te va a ir muy bien. Le di la bendición. Dije, te voy a dar la bendición, mami. Te amo, mami. Y ella me dijo, yo también te amo, mijo. Y se le cortó la voz. Y ya mi hermana dijo, ya, mucha melcocha, ya va a entrar. Quiero, bueno, mami, al rato hablamos. Sí, fue la última vez que hablé con mi mamá. ¿Tú crees que ella presentía? Sí. Al final todos creímos que así era. O sea, Y como que ella se esperó a pasar la Navidad, porque el día 24 que la llevaron al hospital con la presión, la tenía en no sé cuánto, ella no tenía diabetes ni nada, tenía nada más hipertensión. ok. Y dijo, pensé que no iba a llegar. Cuando llegó a la casa, ya San Luis Gonzaga, que después de haber estado en el hospital y llegado a cenar, dijo, yo pensé que no llegaba. O sea, como que ella ya sentía, y luego platicando con uno de los doctores de ella, nos platicó, dijo, su mamá ya sabía que se iba. Dije, ¿por qué no nos dijo nada? Dijo, porque no les iba a decir. O sea, pero su mamá ya lo presentía, padre. Dijo, yo sabía, él como su doctor, dijo, yo sabía que ella se estaba preparando. Ok. Entonces le dije, ¿se fue en paz? Dijo, sí, se fue en paz. Y con el médico que la estuvo atendiendo, yo nomás lo que decía, yo no quiero que mi mamá sufra. Y el médico dijo, su mamá no sufrió. Dijo, estuvo un poco inquieta porque es normal cuando está la anestesia y todo Claro. eso. Dijo, pero le pusieron 2 stents y sacaron un infarto, pero luego tenía un problema genético, que se lo descubrieron hasta esa operación, que tenía una malformación atrás del corazón. Ok. Nunca se lo habían detectado. Fíjate. Por eso el corazón le estaba creciendo y todo eso. Y eso le pasó a otra amiga mía de la edad de mi mamá, pero ella sí se lo alcanzaron a detectar y lo operaron y todavía está viva. Pero como que mi mamá también ya decidió ella y el doctor dijo, su mamá se fue dormida. ¿Y esas fueron las últimas palabras que le dijiste a tu Sí, mamá? te amo. Sí, por eso siempre les digo, hay que decirles siempre a los papás y a cualquier gente. Yo
tiendo mucho a decirle a mis amigos, te quiero mucho. A veces digo, te amo. Y luego se ríen así como que, ay, padre, ¿cómo dices? Para mí es muy importante. Y de hecho, mi sobrina, Sophie Maffer, bueno, tú conoces a Sophie, que estuvo aquí una vez en tu podcast. Así es. Todos acostumbramos a despedirnos, bye, te amo. No como una frase nada más hecha, sino lo decimos y nos despedimos siempre de abrazo y beso. Incluso cuando vamos a viajar, siempre nos ponemos en el chat de la familia, los amo familia, nos vemos pronto, si Dios quiere. Porque no sabes cuando te vas a subir a un avión, al tren, Claro. a un autobús o en el mismo carro aquí en la ciudad. Entonces, para mí es desde siempre el despedirme de abrazo y beso de mi familia y el poder decir un te quiero y te amo, eso está en mi vocabulario porque brota del corazón. Hay mucha gente que no tiene chance de decírselos. Sí, ¿no? Dios me concedió esa gracia y yo por eso se lo agradezco mucho a Dios, que digo que mi mamá hasta en eso pensó. Mi hermana Yoli, yo le agradezco que me haya hablado, le digo, qué bueno que se te ocurrió hablar para que yo le diera la bendición. Le dije, Claro. si no, no sé qué hubiera pasado. O sea, Sí, claro. si así, para mí ese fue el día más triste de mi vida. O sea, el día que lo reviví con mi papá, pero con más madurez. Sí. Porque ya sabía cómo era el proceso. Sí, y aunque hayas sido padre o sea, eres padre, nunca te preparan para Nunca ese más. momento. Y luego me imagino que en el transcurso de tu trayectoria siempre estás ayudando a los demás a fortalecer su fe, a darles consuelo. ¿Qué pasó contigo? Fíjate que ahí pasa algo bien curioso. No hay algo que te consuele. O sea, nosotros llevamos consuelo a mucha gente y les decimos muchas palabras, pero luego las palabras que te dice la gente o sea, como que no lo sientes. Okay. O sea, dices, es que no hay que me pueda consolar. Y ahí entiendes a las personas que por más que tú les digas algo, a lo mejor mis palabras fueron huecas para otras personas, pero dicen, pues me las dijo el Padre. Pero acá yo decía, pero es que ahora ¿quién me va a decir? Claro. Y fue Dios el que me lo dijo a través de muchas acciones de las personas. O sea, personas que se acercaban que yo ni siquiera conocía, que me empezaban a hablar tanto de mi mamá y luego de mi papá, de los que lo habían ayudado, de lo que habían hecho, y decía, canijo, yo no me sabía eso. ¿Hay alguna que te haya marcado que es, aquí habló Dios? Sí, el domingo posterior, a los 2 domingos de que falleció mi mamá, porque ella falleció un domingo, al siguiente domingo, que era ya año nuevo, estaba en misa, de domingo a las 12:30, que era la misa que iba mi mamá, y no sé si la gente lo cree o no, pero yo sí lo creo. De repente volteé hacia un lado de donde siempre se sentaban y vi a una señora idéntica a mi mamá, con una persona ancianita. Y los volteé a ver. Después mi papá también me dijo que lo había visto, o sea, varios lo vieron porque era una persona que se parecía mucho a mi mamá. Okay. Cuando salgo a despedir a la gente, fueron los únicos, ellas dos, que me dieron la bendición. O sea, yo siempre he dicho que tienes que bendecir a tus seres queridos, que no te vayas de la casa sin bendecir. Y siempre les digo, sal y dale la bendición al otro, no nada más le diga, ándale, que te vaya bien. Esas dos señoras salieron, no las he vuelto a ver. A casi 5 años de que mi mamá se fue al cielo, no las he vuelto a ver. ¿De dónde salieron? Feligreses de alguna comunidad, no me acuerdo conocerlas, pero fue mi mamá y una ancianita que dije, bueno, pues fue mi abuelita que vino también. O sea, que estuvieron en la misa participando, todo el mundo las vio, pasaron en la fila y justo cuando me despedía de ellas, o sea, yo estaba viéndola a ella, te cuenta mi mamá, tengo la cara de la señora aquí, la ancianita me saluda, me da un abrazo, estábamos en época de COVID, pero me dio un abrazo y me dijo, que Dios te bendiga, hijito. Siento mucho lo de tu mamá. Y luego la señora, que se parece a mi mamá, me dio un abrazo, dijo, padre, siempre estaremos con usted. Y pues bueno, sí, ya seguí recibiendo más abrazos, pero luego ya, cuando estábamos en la comida, ahí en San Luis Gonzaga, les dije, ya me pasó esto. Y dijo mi hermana, es que yo también vi a la señora. Dijo, y David, dije, ay, ¿cómo se parece a mamá? Y dijo mi papá, pues yo la tenía atrás, y dije, ay, canijo, ¿cómo se parece? ¿Quién era? O sea, algunos me dicen, ¿y si fue una aparición? Mira, yo no sé si fue aparición o no fue aparición, pero yo sé que ese fue el consuelo del cielo que Dios me dio para saber que mi mamá ya estaba con mi abuelita, ya estaba gozando del cielo y que vinieron a darme la bendición, a despedirse o estar ahí. Digo, yo sigo soñando a mi mamá, sigo soñando a mi papá, y nada menos hace poquito lo soñé que se iban de viaje. Mira, o sea, qué padre. Sí, y pasó algo bien curioso cuando murió mi papá. Mi papá murió una semana antes del Día del Padre.
del año pasado. Y qué fea, o sea, qué difícil las fechas Sí, en que partieron, ¿eh? sí, pero pues Dios no deja de mandarnos sus mensajes. Claro. Y el Día del Padre, cuando me estaba soñando, fue el último sueño que tuve, me acuerdo que mi papá se puso enfrente de mí y nada más con una backpack, mi papá jamás había usado una backpack, pero más así me vio, y le hizo así, no me dijo ni una palabra, me dijo así. Y estaba una amiga aquí parada, y dijo, ay, mira tu mamá, y mi mamá estaba como a 3 pasos, le hizo a mi papá así, se agarraron del brazo, como siempre se agarraba mi mamá del brazo, y se fueron caminando. Entonces, haz de cuenta, me desperté, dije, ay, ya no tengo papá, es Día del Padre. Entonces dije, bueno, mi papá se despidió de mí. Así es. O sea, ya me había despedido yo físicamente, habíamos hecho los funerales, todo muy normal dentro de todo, pero ese momento fue así como que un adiós. O sea, son cosas que algunas pasan. Mi hermana dijo, ay, yo no lo soñé así, yo no lo he soñado. Pues es que no es de que pidas. Claro. Te digo, son consuelos del cielo. Dios me ha mandado esos consuelos y aparte mucha gente que se acerca a apapacharte. Hay personas que me dicen, padre, pues usted ya no tiene a su mamá, pero yo voy a ser como su mamá, y lo agradeces mucho porque la gente es muy linda, te quiere cuidar. Claro. Sí, porque está solo. Yo le digo, no estoy solo, todos están conmigo y yo estoy con todos. O sea, yo siempre he tratado de tener muchos amigos que han estado en ese momento, pero sí es tan difícil poderle dar palabras de consuelo a una persona que da palabras de consuelo. Así es. Entonces, ahora lo que yo hago siempre es decirles, cuando hay un funeral así, ya sé lo que sientes en carne viva. Porque antes lo decía porque me enseñaron a dar consuelo. Claro. Pero ahora te puedo dar consuelo desde el consuelo que yo tuve. Así es. La forma en cómo pude decir adiós, la forma en cómo pude cerrar los ciclos, que pude decir, bueno, los extraño, claro. O sea, los extraño todos los días pienso, pues con mi mamá hablaba, pero ahí tengo una foto de ellos en tu casa. Gracias. Todos los días los veo. Entonces, para mí es que tengo a mis padres, cuando salgo, siempre que salgo a alguna parte, bueno, ya voy, ma, al rato vengo, ma. O sea, para mí es tenerla ahí, salgo de viaje, le pido la bendición, le doy un besito a la imagen con mis papás, y eso no es idolatría, es querer a los papás. Porque claro. no va a faltar alguien que diga, ay, ¿por qué una foto? Porque son mis papás. Es correcto. Yo los quiero mucho. Así y es un recordarlos y tenerlos cerca. La cruz que siempre traigo conmigo, pues es una cruz que me regaló, bueno, le regaló el arzobispo a mi mamá. Esta cruz se llama la cruz del sacerdote. ¿Podemos hacer zoom, Rodo, porfa? Que es la cruz que le regalan a los papás de los recién ordenados. Esta cruz presidió la misa del Papa Juan Pablo II aquí en Monterrey en el 90. Es una pintura que hizo Efrén Ordóñez, que está en el seminario de Monterrey. Okay. Entonces, desde, ¿qué sería? En el 91, algo así, empezaron a dar estas cruces para las mamás y luego se las dieron a los papás. Entonces, cuando mi mamá terminó su vida, pues yo le dije a mis hermanas, yo me voy a quedar con esto. O sea, y fue muy bonito cuando me la pude poner el día de la primera misa que hicimos de sus cenizas, porque yo no me la quería poner todavía, porque dije, no, es que no me quede en el cuello y todo eso. Pero dije, bueno, me la voy a poner porque estaba llorando. Dije, bueno, mami, vente conmigo. Me la puse y en ese momento llegaron con las cenizas a mi casa. O sea, al momento que yo me la puse, se abrió la puerta. Fue una cosa así también de que, ay, canijo, porque yo no podía celebrar la misa. O sea, yo sentía que no iba a poder hacer la celebración. No, decía, no puedo. Y mi hermana Yoli, que es mi brazo derecho, amo a mi hermana, los amo a las dos, pero con Yoli he estado muy cercano siempre. Ajá. Y ella me dijo, claro que vas a poder, y lo vas a hacer por mamá. Pues si no me hubiera dicho esas palabras de, lo haces por mamá, porque de hecho el programa también lo quería dejar, el de los lunes, dijo, ¿y quién crees que se enojaría primero? Sí, porque si algún lunes por alguna cosa no salía el programa, ya estaba mi mamá mortificada. Entonces dijo, ¿la vas a mortificar? Dije, en el cielo nadie se mortifica, dijo, pero tú lo necesitas. Entonces al siguiente lunes, inmediatamente, continué con el programa. O sea, fue haciéndole un homenaje a ella y después ya seguir los programas. Entonces, tiene uno que buscar el consuelo, correcto, aceptar la situación y seguir para adelante. Gracias, Padre, por abrir tu corazón y saber que el humano está ahí presente, porque tal vez nosotros como sociedad también ponemos en un pedestal a las autoridades, háblese de diferentes índoles, en este caso como un padre, porque a veces pensamos
que a veces los padres no sienten o que ellos tienen la teoría de muchas cosas que les enseñan y que cuando llega a pasar ese tipo de situaciones, pues están bien preparados y eso, al final de cuentas, somos humanos. No, y no hay una clase en el seminario, porque la gente piensa Ok. que nos preparan para todo. No, son cosas que se van dando con la vida. O sea, si algo yo le tenía miedo en mi vida, era a la muerte de mis papás. O sea, decía, ¿qué va a pasar? Yo siempre le pedía a Dios una cosa, que murieran tranquilos. Bien. O sea, yo les decía, nada más que mueran tranquilitos, que no sufran una enfermedad, que no estén mucho tiempo en cama porque sabía que no iban a aguantar. Claro. Se me hace que por eso mami se fue muy rápido. Porque ella misma decía, yo un hospital, no. Claro. Dice, las veces de hospitales es cuando nacieron ustedes. Y una vez que le tuvieron que hacer una operación de la vesícula Ok. y quitar la matriz en otro momento y ya. Pero no, mi papá nunca pisó un hospital. Fíjate. Más que una que le hicieron una cosa aquí en la nariz, Ajá. porque roncaba mucho, y ya cuando iba a morir, los 5 días que estuvo ahí en el hospital. Entonces yo decía, que no sufran, dame ese regalo, Señor. Y el Señor me dio regalo grande, porque mi mamá se fue en una fecha muy significativa, en el tiempo de Navidad, Claro. 27 de diciembre, domingo, que el domingo yo es el día que digo que las puertas del cielo están abiertas y no hay seguridad. O sea, entran todos. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, es el día de la fiesta. Claro. Los demás días está ahí San Pedro como que entreabierta la puerta. Pero son cosas mías, no vienen en la Biblia. Y mi papá se murió un sábado, Ok. día de la Virgen. Y la Virgen ha prometido que todo aquel que reza el rosario y muera un sábado, ella lo va a llevar al cielo. Entonces dije, bueno, pues si tiene que pasar por el purgatorio, la Virgen lo arranca y se lo lleva al cielo desde mi fe. Claro. Entonces, ir viendo que todo salió como yo lo pedía. No porque tenga más méritos o menos méritos, pero Dios me lo concedió y es un compromiso muy fuerte. Entonces, eso me da tranquilidad, aunque si de repente te dan ganas de chillar. Y de Pero repente, es normal, pero eso te hace sentir que realmente eres humano. exacto. Y uno lo tiene que hacer. Así O sea, es. yo le digo a mis hermanos sacerdotes que han perdido un ser querido, porque ahora ya puedes decirles con tu vivencia, llora lo que tengas que llorar, grita, echa todas las pestes que quieras, no pasa nada, porque Dios no se va a enojar porque somos humanos. O sea, hay mucha gente que cuestiona el por qué se murió mi papá. No pasa nada, cuestiónalo. Dices, ¿Tú llegaste a recriminar a Dios por la no, muerte de tus papás? no, nunca. Al contrario, cuando llegué al hospital, ese día, el 27 de mi mamá, salí del templo y mi hermana, yo le me decía, ándale, ¿cuándo vienes para acá? ¿Ya vienes para acá? Sí, ya voy para allá, saludé a la gente y todo. Y en el trayecto, ahí por la avenida Cuauhtémoc, me habla mi hermana Misada Mohamed, y me dice, ¿cómo va todo, flaquito? Muy bien. Dije, no, pues mamacita está todavía. Y dije, no te apures, está bien cuidada y todo. Y Misada me acompañó todo el camino hasta el hospital. Lo que pasa es que mi mamá ya había fallecido. O sea, como el doctor Mohamed, su hermano, Ajá. le habló y le dijo, ¿sabes qué? Ya no se pudo hacer más. Ya le vamos a dar la noticia a la familia. Entonces, inmediatamente la güera me habla y me dice, o sea, me dice, para distraerme, ya después me lo dijo. O sea, te hablé porque te conozco. Porque si me hablaba alguien y me daba la noticia en el camino, tal vez me hubiera pasado algo, Sí, me hubiera, chocas no sé, o algo. uno Sí, no sí, sabe, sí. yo no Sí, sabía sí. cómo iba a reaccionar, César. Claro. Entonces, llego al hospital, veo a mi sobrina que estaba en un área, pues por el COVID estaba separado de todo el área de cardiología, y nada más me dice, véngase tío. Entro y pues está la enfermera que me lleva y pues yo iba muy normal, me habla un amigo, un ahijado que es doctor, lo que se ofrezca, padre, que ya también le habían avisado que mi mamá estaba en el hospital. Sí, claro, ya voy llegando aquí, colgué y nada más le dije, ¿qué onda? ¿Cómo está mamá? Y volteó mi hermana y lo único que me dijo, ya se fue. Entonces fue así como que, o sea, me senté y empecé a gritar diciendo, gracias Señor por la madre que me diste. Y luego me paro y voy y le digo, gracias Señor por esta madre tan grande, y abrazo a mi papá y a mi hermana. Digo, agradezcámosle a Dios lo que nos ha dado. Me duele, le dije, pero con todo el dolor de mi corazón te la entrego. Gracias, gritándolo. O sea, lo grité en ese momento, nada más estaba mis dos sobrinos, mi hermana y mi papá, una enfermera y un doctor. Entonces ya nos abrazamos, ya mi papá nos decía, llora todo lo que quieras. Empecé a respirar, porque a mí me dieron en algún momento de mi vida ataques de pánico, ataques de ansiedad. Entonces ese era el miedo que tenía, que me fuera a dar un ataque de ansiedad o de pánico cuando me fueran a dar una noticia así. Gracias a Dios, me senté, agarré del agua que mi mamá siempre traía en su bolsa, un bote de agua, entonces agarré el agua de mi mamá y empezar a hablar por teléfono. O sea, fue así como que ya, bueno, ¿qué sigue? Dijo mi papá.
bueno, hablarle a la funeraria, le hablé a mi hermano Raimundo Sánchez, que también lo quiero mucho, y él se encargó de todos los trámites. O sea, bendito sea Dios, me dijo, después de los días, me dijo Misada un día, déjate querer. Porque yo le decía, es que yo no he hecho nada. O sea, como que yo quiero hacer y todo el mundo se ha adelantado, Raimundo, Misada, el doctor Mohamed, un primo, esto, lo otro. Dijo, déjate querer. Claro. Dijo, es lo que se ha sembrado, ahora se cosecha. Y fue así como que te digo, plena pandemia. Nada más pudimos velar a mi mamá 3 horas. Híjole. Porque pues así era. Y la misa en la Basílica de Guadalupe estaba llenísimo, con la gente separada un poquito, porque las restricciones a los 2 días volvieron a cerrar los templos. Por eso tuvimos que hacer muy rápido todo lo de mi mamá. Pero habían abierto por Navidad. Entonces, sí fue así un momento de, ay, canijo. O sea, de no cuestionar, de decir, Señor, gracias. Porque todo se dio, César. Todo. Se das de cuenta, se fue pasando. Sí, me sentía yo así como mal, como raro, como en un ambiente rarecido. Pues es normal. Pero la primera noche me dijo mi sobrina, tío, ¿quiere que el que era su novio en ese entonces se quede ahí en su casa? Le dije, no quiero que se quede nadie. Porque si se queda en la primera noche, voy a querer que estén todas las noches. Sí. Que no, tengo que asumir esto. O sea, solo vivo, solo lo voy a asumir. Además, allí, mis hermanos sacerdotes que viven en los departamentos de arriba, pues obvio, no estaba solo, vaya. Ajá. Pero dije, tengo que estar, tengo que dormir. Dormí perfecto, sin miedo y sin nada, porque de repente como que te da miedito, que dices, no se me va a aparecer. Pero pues cosas de la que mente, trae uno en la claro. cabeza. Y pude hacer todo el servicio con tranquilidad, sin reclamar nunca. Y con mi papá, como te digo, fue un momento de poderlo hacer. Despedirme, cerrar, entonces fue también muy tranquilo. O sea, yo nomás lo que le dije es, gracias, Señor. Siempre agradeciendo. Siempre agradeciendo. Sé que hay gente que no tiene esa oportunidad porque es obvio, repentino, o estaban platicando muy a gusto y de repente, pum, ahí quedó. Por eso les digo, siempre hay que estar preparados. Y más que a mí ya me tocó vivirlo, con mucha mayor razón. Yo le digo a mi hermana, pensando en que algún día yo sé que también me voy a ir. Digo, yo no quiero irme con deudas, no económicas, sino con deudas con las personas. Sí, claro. Entonces, cuando tengo ganas de hablarle a un amigo, le hablo. Cuando tengo ganas de ir al cine con alguien, lo hago. Bien. O sea, cuando quiero quedarme a platicar, lo hago. O sea, no quedarme para después. O decirle a alguna persona perdón, porque a lo mejor te sentiste mal por algo que yo dije, o vamos a salir. O sea, aprovechar el día a día. Sí, porque pensamos que tenemos la vida comprada, ¿no? Que pensamos que a fuerza vamos a vivir los años que ha habido sí por haber y que mañana vamos a amanecer sin ningún problema. Exacto. Y pues no, ¿verdad? También hay que disfrutar el día a día. Recuerdo mucho a un padre muy querido por mi familia y por mí, Monseñor Juan José Hinojosa. Él estaba por cumplir 50 años de sacerdote y fue al seminario a regalarles el cáliz. El cáliz que usamos en la misa, el cáliz de su ordenación, que es algo muy preciado y que siempre se lo regalamos a una persona muy querida. Entonces, él fue y le dijo al seminario, aquí se los voy a dejar, pero les pido que me lo presten cuando sea mi 50 aniversario. Bueno, si es que llego, faltaba un mes. A la semana tuvo un accidente muy grave y estuvo 15 días más o menos en coma y no llegó a su 50 aniversario. Uno nunca sabe. Claro. O sea, siempre hay que decir con el favor de Dios, Así si Dios quiere. Y hay gente que dice, Dios sí va a querer. Sí, Dios sí va a querer, pero hay que decir siempre, si Dios quiere. Es correcto. Para los que tenemos fe y saber que ahorita lo que estamos haciendo es mañana, quién sabe si se puede hacer. Así es. Por eso la recomendación tan clara, no te vayas a dormir estando enojado con alguien. Y si estás molesto, tan fácil que agarre el celular, mándale un mensaje, o un correo de voz, o márcale a la persona. No te vayas a dormir enojado. Claro. Porque cuando vives enojado o te vas a dormir enojado, al día siguiente no sabes lo que puede pasar. Me tocó de una pareja, amigos, que él murió dormido. ¿Y estaban enojados? Estaban enojados. Se habían enojado la noche anterior, antes de irse a dormir, se durmieron espalda con espalda. Y le dio un infarto. No sabemos por qué, estaba muy joven, tenía como 38 años. Le dio un infarto y ella decía, es que ¿por qué se fue y nos fui peleado? Yo le dije, mira, como me llevo muy bien con esta persona, todavía seguimos siendo amigos, le dije, pues, ¿te acuerdas que muchas veces les dije? Sí, pero ahora me arrepiento. Le dije, vive con eso, hija. Asimílalo, que vas a tener que vivir con eso toda tu vida. Es correcto. O sea, no te voy a decir, no, mira, que no. No, asúmelo. Cometí un error de dormirme así.
Si ya sabía que tengo que reconciliarme. No es estarle machacando, no es de que cada vez que lo vea, no. No, pero es un aprendizaje para que lo haga con sus seres queridos, Exacto, con los fue lo que que ya le dije, están mira, aquí. esto tú tienes que compartirlo con los demás. Así es. Y eso te va a ayudar a sanarlo con el tiempo. Siempre vas a traer en la cabeza, pero es que se fue enojado. A lo mejor no se fue enojado, a lo mejor se fue sentido, a lo mejor, pues no sabemos. No lo vamos a remediar ya. Y por más que quieras ir a consultar con la Ouija, que no te van a dar respuestas. Claro. Porque esas cosas no son de Dios. Entonces, tratemos de estar en paz con nuestro ser querido. No hagamos pleito donde no lo hay. Los que tenemos la naturaleza de enojarnos muy rápido, porque yo no puedo decir que sea un santito, no. A mí sí, las injusticias o cuando Claro. alguien se atraviesa, o sea, me sacan chispas y soy capaz de bajarme del carro a cuestionar, no a pelearme, nada más a cuestionarlo. Hace poquito tuve que perseguir a una motocicleta porque me dieron un cerrón y luego todavía me la rayaron. Dije, no, y gracias a Dios había tráfico, me bajé y la otra persona de la defensiva le dije, nada más lo único que te vengo a decir, esas no son formas. Dije, a ver, no quiero pleito, nada más que no me vuelvas a rayar la madre, respeta a mi mamá. Y segundo, no te atravieses y no te creas superior, porque tanto tú como yo pudimos haber quedado ahí o aquí. Las personas, obvio no es receptivo porque se fue y me volvió a rayar la madre. Yo le eché la bendición. Y a veces me dicen, padre, no quisiera que... Pues claro, humanamente dices, ojalá te pase algo, cabrón. No, pero dices, ¿para qué? Claro. Él, estoy seguro que se fue, como decimos nosotros, con la mosca en la oreja. Sí, claro. O sea, porque hasta yo se la rayé 2 veces y todavía me dio la bendición, no porque yo sea santo, no, porque si estaba molesto por lo que había hecho. Claro. O sea, las injusticias a mí me repatean, porque a veces la gente no sabe lo que está diciendo. No sabes a quién se lo estás diciendo. Bueno, pero yo creo mucho en el tema de los mensajes de Dios. ¿Sí? Y yo creo que esa persona muy probablemente encontró ese mensaje por medio de ustedes, de que le haya dado la bendición, y muy probablemente él ya no va a hacerla de bronca a ninguna otra persona. Que si a lo mejor usted no hubiera dado la bendición, él seguiría haciéndola así y pudo haber terminado en un pleito y a poder acabar con cuando eso. platiqué con el padre Vicente, que vivía ahí en la casa, le decía, fíjate, el chavito apenas me bajé, porque cuando vio que lo iba siguiendo, iba detrás de él sin presión y sin nada, pues ya sabía que había tráfico más adelante. Miguel Alemán es buenísimo para detener eso. Me detuve y vio por el retrovisor de la motocicleta que me bajé, y andaba yo de clerical, me bajé tranquilo y nada más le dije, y él se bajó así todo. Dije, yo sé que la adrenalina de saber, la fregada me viene siguiendo, claro, no lo vuelvas a hacer, porque hay gente que si saca un arma o si te empieza a golpear, claro, no sabes con quién te vas a topar. Te tocó que una persona que traté de conciliar, no porque sea bueno, no, sino para que ya no lo vuelvas a hacer. Claro. O sea, a veces esas cosas sí las podemos, están a nuestro alcance. Hay cosas que ya no están a nuestro alcance. No, y es válido decirlo, también estaba enojado. Exacto, Pero fui a pesar de eso, a pesar de estar en un de frustración, le fui y le dije y lo confronté con el afán de que no lo volviera a hacer. Exacto, porque eso ya dejas cuando menos que, como me dijo el padre Vicente, te pudo haber dado un trancazo. Y ya después volteé y vi que había gente. Dije, híjoles, a ver si no lo hacen viral. Pero no, gracias a Dios no lo hicieron. Iba a ser después Lord Apodaca. Muy bien. Ahora, padre, me gustaría ir también entrando nada más en las preguntas de la gente que nos hizo llegar. Dentro de esta hay otra pregunta que nos dicen, pregúntale, ¿cómo está el tema del mal? Porque sabemos que existe el bien, Ajá. pero está también el otro lado. Pues si existe el bien, existe el mal. Claro. ¿Qué pasa con el tema de la brujería, de las maldiciones, de los exorcismos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes cómo lo ven? Mucha gente